Buenos días a todos. Hoy estamos de plácemes. Vamos a estar platicando la historia y vida de un empresario que formó la región, don Guadalupe Villarreal Cantú, en esta serie de historias, 50 historias de Coparmex. Alberto, gustazo que estés aquí. Es la verdad para nosotros un honor, y más que tú vienes desde Monterrey para que vengas a platicarnos la historia, pues, de uno de los hombres que formó nuestra región. Y me gustaría empezar que nos platicaras quién fue don Lupe Villarreal. Platícanos su historia de vida. Pues primeramente muchas gracias, Jorge, por darle este espacio a mi padre. Yo encantadísimo de poderte comentar pues muchas cosas de las que viví con él desde muy chico. Te puedo decir que yo tengo recuerdos de él desde San Pedro de las Colonias, Coahuila, que fue realmente donde nací, aunque nací en Torreón físicamente, pero pues mi vida de los primeros 5 años fue San Pedro de las Colonias. Entonces ahí tuve muchas vivencias en nuestra casa frente a la plaza en San Pedro de las Colonias, con él. Siempre para mí y hasta la fecha ha sido una imagen de un hombre de trabajo, que disfrutaba su trabajo, pero al mismo tiempo era un hombre muy dedicado a hacer bien las cosas. Era un hombre, además de muy exigente, de ser un hombre emprendedor, sumamente emprendedor. Siempre estuvo a la vanguardia de lo que nuestro México de aquel tiempo se iba dando, y él iba emprendiendo y avanzando con esos negocios para poder pues estar al día en lo que avanzaba. Entiendo que él nació en Castaños, cerca de Monclova. ¿Cómo vino a dar aquí a la laguna, sabes? Fíjate que esa parte de cómo llegó a la laguna no la tenemos así muy identificada. Él esos momentos de su vida nos platicaba poco, pero sí yo deduzco que de venirse de Castaños, Coahuila, como tú bien dices, un pueblito pegado prácticamente a Monclova, se vino pues en los 30s. Sí, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y ahí precisamente, qué bueno que mencionas esa parte de la Segunda Guerra Mundial, porque eso me da pie a decir, bueno, ¿cómo inicia él su negocio o su vida de empresario? Y la inicia siendo uno de los grandes candelilleros de la laguna. O sea, como sabemos, la cactácea de Candelilla, que existe en toda la región de aquí cercana, de Parras, de Cerro Bola, de La Cuchilla, y todo hacia las sierras, hacia el norte, ¿verdad? Era pues para él una situación de explotación y captura de esa planta para poderla después procesar en lo que conocemos o conocimos como cera de candelilla. Okay. ¿Y por qué te digo de la Segunda Guerra? Porque en realidad fue la exportación de la cera de candelilla lo que a mi padre le dio en ese momento, en esa época de su vida empresarial, el despegue de tener pues el éxito que él fue teniendo año tras año, ¿no? Pero fue un lapso grande lo que él estuvo dedicado a la candelilla. Entonces él llega a estos lugares de acá de San Pedro de las Colonias, y eso lo hace que se ubique en San Pedro de las Colonias. Sin ser él de ahí, llega a esta región y conoce a mi mamá. ¿Tu mamá es de San Pedro? Mi mamá de San Pedro 100%. Mi mamá de San Pedro, Consuelo González Chapa, maestra de la normal de Saltillo. Ella siempre se dedicó a la educación, y la conoce siendo directora de un colegio en San Pedro. Órale. ¿Sí? No tenemos así muy claro en qué momento fue el encuentro, ¿verdad? Pero sabemos que ahí fue en San Pedro su noviazgo. Y bueno, luego su matrimonio en la misma iglesia ahí de San Pedro, frente a la plaza. Y el padre Marrero, que no se nos olvida la familia, el padre Marrero fue el que los casó,
y siempre fue pues un sacerdote muy querido en la familia y por mis papás, ¿verdad? Y siempre lo acercaban al padre para todo, que los Siempre. bautizos, inauguraciones Sí, y todo. siempre, siempre. Y de verdad se divertía mucho mi papá con él y el padre también, porque pues empezaban a recordar muchas cosas y las travesuras que hacía mi papá allá en San Pedro, y yo creo que se las iba a confesar a él, ¿verdad? Y sabes más o menos a qué edad estaban más o menos se casaron tus papás, o más o menos como a qué edad llegó él a vivir ahí, chiquillo o ya más grande o 18 Mira, años. mi papá nació en el 1913, ¿sí? En el 1913 y se casa alrededor, bueno, perdón, no he hecho las cuentas exactas, pero si mi hermano Jesús, que en paz descanse, nació en 1940, pues yo quiero suponer que ellos se casaron en el 39. Okay. Sí, por ahí está nuestro libro que aquí aparece atrás, donde vienen todas esas fechas con más precisión. Pero yo creo que él tendría alrededor de unos 27, 28 años. 27, 28 años cuando Sí, se casó. exactamente. Y platícame, ¿cómo era la vida en familia allá en San Pedro con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo convivían? ¿Qué tanto convivía su papá con ustedes? Platícame esa etapa de niñez. Sí, bueno, sí vivíamos mucho en familia. Además, la ciudad de San Pedro, pues como tú sabes, es una ciudad pequeña, ya estaba muy formada, mucha gente empresaria, tanto de Monterrey como de aquí. Fíjate, ese es un dato interesante, son de San Pedro de las Colonias. O sea, el San Pedro de las Colonias fue un crisol muy interesante de mucha gente que además de que nació ahí emprendieron muchas de sus negocios a través de sus padres en su momento, ¿no? O sus abuelos, ¿verdad? Pero sí, la convivencia era pues ahí en la casa. Mi papá era de mucho trabajo y tenía ahí mismo su oficina en la casa. Él dedicó un espacio para tener su oficina y tener la gente que estaba en contabilidad o en administración de lo que era la parte fiscal o la parte que se tenía que administrar ahí, la parte de las rayas, como les decíamos anteriormente, era cómo generar los sueldos que se le daba a cada uno de los empleados y de los colaboradores de mi papá en los ranchos. En esa época que yo nazco, ya mi papá ya era un hombre importante en la parte agrícola, principalmente. ¿Por qué? Porque después de que se hace una veda y se va acabando la parte de la candelilla, ¿sí? Desgraciadamente la candelilla es una planta que no se regenera, entonces pues se fue acabando, se fue agotando en el campo, y de ahí en adelante él emigró a lo que conocemos como el algodón y el trigo. Ok, que era Entonces, pues, el oro blanco famosísimo, ¿no? Exactamente. Mi papá fue un gran productor algodonero. Compra primero unos ranchos cerca de Concordia, ahí cerca de San Pedro, y ahí empieza él su carrera, vamos a llamarle así, de un gran productor de algodón. De hecho, en el transcurso de su carrera, de sacar adelante este cultivo tan preciado, sobre todo en los 40s y 50s, él se hace de un despepite en el poblado de Concordia, entre San Pedro y Chávez, y él, aparte de él despepitar su algodón, ¿verdad? Maquilaba a mucha gente. Órale. ¿Sí? Entonces ese fue también, fíjate, una innovación. Una ¿no? innovación, pero además un carácter innovador de mi papá. Innovador, pero al mismo tiempo emprendedor, yo más bien diría. O sea, él nunca se quedaba quieto en una situación. Y luego vino esta crisis del algodón con esto de los tejidos sintéticos, por ahí de 1970, Sí. Y muchos empresarios migraron al otro oro blanco que era la leche. Platícame, o más o menos tú ya estabas enterado de cómo vino esta migración hacia el tema de la leche. Sí, yo creo que la migración del algodón a las fibras sintéticas no fue tan drástica, fue pausada. Okay. De hecho, hasta hoy todavía el algodón no desaparece. O sea, el algodón sigue siendo una fibra muy preciada.
de hecho se caracteriza por una situación ya hasta de lujo, o sea, es presumible decir que traes una prenda de algodón. Entonces, en su momento sí fue pues la fibra necesaria para tejer la tela, ¿no? Yo creo que mi papá en su momento fue viendo que el algodón sí iba en un camino ya hacia desaparecer o ya no ser tan importante en la parte rentable de los negocios, y nos fuimos a Torreón. O sea, él decide venirse a Torreón a vivir. ¿Qué edad tenías tú más o menos? Yo ahí tenía 5 años. No, chiquitillo. Sí, yo entré aquí a primaria de 5 años y medio, 6. Al francés de la Laguna, sí. Es que es otro de mis orgullos, ¿no? el estar, el ser un exalumno del francés de la Laguna. Del francés, del TEC de Monterrey y del IPADE. Sí, bueno, ahora el IPADE, pero sí, pues esa trayectoria yo creo que es parte de la formación que tuve, ¿no? Los lasallistas, el tecnológico, y bueno, ahora muy clavado en el IPADE, sí. Y entonces tú te vienes, tenías 5 años, tu hermano Jesús, ¿cuántos tenía? Y así más o menos tus hermanos. Fíjate, Jesús, la verdad es que yo con Jesús conviví poco en mi juventud y en mi adolescencia, o en mi niñez, mejor dicho, porque él, al no existir colegios en San Pedro, cuando él tenía entre 8 y 9 años de edad, ¿sí?, mis papás lo trajeron a San Pedro, a Torreón, de interno al francés de la Laguna. Órale, desde bien chiquito se separó. 9 años tenía Jesús cuando se vino a Torreón, al Gómez Palacio, ¿verdad?, al francés de la Laguna. Entonces ahí, pues yo allá en San Pedro en ese tiempo, luego ya llegamos aquí, me toca sí un tiempo con él convivir, con Jesús, pero después se va a Monterrey. ¿Y cuántos años te llevaba él? Él me llevaba exactamente 9 años. 9 años. 9 años. Pues era yo soy del 49, sí. Sí, era mucho más grande que tú. Sí, pues 9 años en ese lapso de la vida. De chicos es muchísimo, ¿no? Sí. Sí, que tenía 15 y a lo mejor tú chiquito, ¿no? Pero sí, ya después convivimos muchísimo, inclusive me tocó muy poco en el TEC. Me tocó, yo creo que 1 año y medio, 2, que él estuvo en el TEC, y yo llegué al TEC a preparatoria de 14 años. ¿No? A mis 14 años llegué a prepa, ahí a un internado que siempre se le llamó La Ratonera, y ahí eran los ratones, que éramos los más chiquillos del TEC, que llegábamos al internado, luego ya pasábamos a centrales y luego estudiantes, que eran los 3 diferentes segmentos del internado. Pero llego muy chico allá a Torreón, a Monterrey, y eso él en su momento pues termina su carrera y se viene a trabajar a Monterrey. A Torreón. Sí. De Monterrey se viene a trabajar a Torreón con mi papá, y él se graduó de licenciado en Administración de Empresas, y pues aquí estuvo. Y tú eres ingeniero agrónomo, fíjate. Yo soy ingeniero agrónomo zootecnista, sí, del 7-2. Sí. Y fíjate, qué interesante. Entonces, realmente no te tocó vivir mucho porque tu hermano Jesús, que tiene 9 años más grande que tú, a los 8 lo mandaron a Torreón. Entonces tú naciste, a lo mejor lo veías nada más en las fiestas o cosas así, o en Navidad o Exacto. Cuestiones de esas. Sí. Y platícame, en Coparmex traemos uno de nuestros valores más importantes es ver que un empresario sí es importante que genere rentabilidad, utilidades, pero también que tenga un equilibrio en su vida, en la parte familiar. Claro. ¿Cómo era la vida, tu mamá, cómo era su personalidad? ¿Qué tanto intervenía ella en los negocios de tu papá? ¿O qué tanto le ayudaba a que él le fuera bien en los negocios? Platícame la historia de doña Chelo. Fíjate que mi papá era muy celoso de su trabajo. Entonces no creas que daba mucha entrada a que alguien le opinara, le dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí mi mamá siempre fue muy inteligente, fue una mujer muy inteligente y con un sentido de la inteligencia emocional muy sustentado, muy bien definido. ¿Por qué? Porque ella, además de que venía de haber tenido una preparación académica como maestra,
pues ella ya en su ADN traía una inteligencia nata, ¿verdad? Además era ya de directora de una de un colegio ahí. Colegio ahí, Sí, entonces ya... San Pedro, sí. Ya era jefecilla, ¿no? Cuando ya se casó. Sí, sí. Entonces yo siento que ella fue muy inteligente en respetar mucho la parte de no violentar en su momento su relación con mi papá, en meterse en la parte de los negocios. Okay. Pero sí en motivarlo, sí en motivar a mi papá a que él ayudara a muchas instituciones a través de ella. O sea, ella era como la cara frente a todo a la filantropía y todo esto, ¿no? Sí. Porque sí, siempre se habla de que fueron los dos los que hicieron un montón de cosas. Siempre se habla en pareja, ¿no? De que fue el empresario así que hizo todo, ¿no? Siempre es Doña Chelo y fíjate que en toda la parte social y toda esta parte de la que hablamos, la parte filantrópica y de ayudar a instituciones, en aquel tiempo no se llamaban ONGs, sino se llamaban pues instituciones de beneficencia, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá que ella desarrolló toda una campaña para la Escuela Técnica Industrial de Torreón. Ella se dedicó en cuerpo y alma a esa parte. Me acuerdo que hacían rifas y hacían eventos para sacar donativos, andaba tocando puertas de los empresarios de Torreón para hacer que esta Escuela Técnica Industrial de Torreón tuviera primero un nacimiento y luego un sostenimiento, para formar técnicos en la laguna. ¿Y cómo los involucraba en ese tema ustedes como hijos? Fíjate que en ese tiempo yo estaba muy chico, de esto que te estoy hablando, de esta fase de mi mamá en este proyecto, pero sí nos platicaba mucho, la veíamos a ella muy participativa, más bien muy dedicada a su tiempo, a ayudar y dar a esto. También estuvo muy relacionada con la parte de la orden jesuita, donde también allí ayudó muchísimo. Tenía una gran relación en aquel tiempo, pues el gran líder de los jesuitas, el padre David Hernández, que en paz descanse, pues también fue una relación, además con mi papá, muy estrecha y de gran formación en la parte espiritual. Y fíjate, también esa parte que lo hemos platicado mucho aquí en Coparmex, el tema de participar y de que los empresarios no se queden encerrados nada más en su negocio, sino que se abran hacia la comunidad. Yo creo que hay muchos temas de tu papá y de tu mamá que hablan de este desprendimiento. De hecho, platícanos la historia de la Ibero, platícanos la historia por esto del tema de lo que hablas de los jesuitas, cómo llegan a tomar esa decisión de que debe de haber una universidad. Y fíjate lo importante que es una universidad, porque poniendo la universidad que no había nada, de repente empezó a crecer toda esa área de la ciudad, o sea, gracias a una visión de un empresario, ¿no? Fíjate que sí, qué bueno que lo mencionas, porque es una historia interesante de cómo se da esa parte del crecimiento de Torreón hacia el norte de la ciudad, donde eran puros ranchos, puras labores, alfalfares, muchos establos, nogaleras. Entonces, eso era lo que había en el norte de Torreón, ¿no? Y en su momento, ahí mi papá fue comprando varias tierras, que las fue conformando, todas uniéndolas, de tal manera que pues hizo un rancho que en su momento se llamó La Unión, igual que se llama El Ejido pegado a este rancho, donde ahora es Las Villas, y Las Acacias y el Cardenchal, de lo que hemos desarrollado, que quizás ya más adelante platicaremos de eso, pero ahí se va conformando toda una serie de hectáreas en donde en su momento pues llega a ser un rancho nogalero, vitivinícola, lechero y de forrajero. O sea, esas 300 y pico de hectáreas que fue lo que fue conformando mi papá
en ir uniendo todos esos polígonos hasta conformar lo que ya te platico. Cada polígono de ellos tenía una vocación de producción. Así como había casi 90 hectáreas de nogales, que ahí están, que son parte de las villas, que eran de nogales. Había también 75 hectáreas en lo que ahora es el Cardenchal de viña, de uva que él producía y cosechaba para mesa, para venderlo a supermercados, ¿sí? En México, venían por ella de México, ¿sí? Y él empacaba aquí en el mismo rancho, tenía su proceso de empaque para todo eso, ocupaba mucha gente, sobre todo mujeres, para hacer el empaque de la uva. Y la otra granel, a Domecq. De hecho, la planta de Domecq, que fue vecina nuestra ahora en el rancho, en aquel tiempo en el rancho, ahora en las villas, es donde está ahora el fraccionamiento La Vinícola de mis sobrinos Villarreal Gómez. Y también fue consejero de Domecq, tu papá, o participó. Claro, sí. Entonces, Domecq, en aquel tiempo, don Antonio Ariza, que era el director de Domecq en México, le pide a mi papá que si le podía vender 14 hectáreas de esa parte que estoy mencionando, que ya ahora es una esquina que da hacia la avenida Montessori, contraesquina del Colegio Montessori. Y ahí se desarrolla una planta de extracción de lo que le llaman ellos de jugo, de uva, de caldos, que después se enviaban a Ramos Arizpe a procesar. Pero entonces allí se empieza a dar una situación ya de crecimiento semi-industrial hacia el norte de la ciudad, con la planta de Domecq. Del sector primario empezaron a moverse al sector secundario. Exactamente. Sí. Entonces ahí, ¿qué pasa? Volviendo al tema de la Ibero, ¿cómo se da esa parte? En su momento el padre David, tan dinámico que era y tan buen promotor de pedir donativos, era muy bueno, y además pues un hombre muy inteligente y la verdad pues de una decencia intachable. Entonces mis papás lo valoraban mucho así, y un día el padre David se presenta con mi mamá y le dice: oiga, Chelito, pues fíjese que estamos ahorita en el proceso de podernos traer ya la Universidad Iberoamericana a Torreón. Existe la Pereira, la preparatoria, o sea, existía de siempre, ¿verdad? De lo que nos acordamos, la primaria, secundaria y preparatoria Carlos Pereira, pero no había la Ibero. Entonces, mientras que la Pereira existía ya en Torreón Jardín, pues acá en el norte de la ciudad no había nada de educativo. Entonces, no había nada educativo ni nada de nada, o sea, realmente nomás había ranchos, ¿verdad? Nomás había ranchos, exactamente. Entonces ahí el padre David, con su gran inteligencia y conociendo muy bien tanto a mi mamá como a mi papá, pues se fue en una parte con mucho tacto, de poder decirle: oiga, Chelito, pues, ¿cómo ve si en su momento pudiera usted aceptar y don Lupe a que pudieran dar una donación de 20 hectáreas para el Ibero? Sí, 20 hectáreas. Un chorro. Bueno, a los que conocen la Ibero aquí en Torreón, pues es un terrenote. Son 20 hectáreas, Jorge. Un terrenote, no es regalar cualquier cosa. Sí. Además, en una locación que ahora pues ya es valiosísima, ¿no? Valiosísima por todo, cómo está conectada, la parte, cómo ha crecido la situación comercial y de comunicación, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues mi mamá le dijo: bueno, pues déjeme trabajarme a don Lupe, ¿verdad? Sí, que era la labor de la esposa, ¿verdad? Sí. Primero llego con la esposa para que lo vaya convenciendo poco a poco, ¿no? Ese era el proceso. Ya, ahora que me preguntabas cuál era la relación entre ellos, yo siento que en esa parte mi papá sí le hacía mucho caso a mi mamá. Más bien, más que caso, se abría él con ella porque sabía que ella era una parte muy importante en ese tipo de decisiones. La parte social, la parte espiritual,
la parte de tener la relación con las universidades, etcétera, ¿no? Y el crecimiento mismo de con la filantropía, con las organizaciones sociales, todo esto. Sí. Y entonces ahí entonces se da esa parte con el padre David. No me imagino que se vieron por ahí en la casa y platicaron de esto ahí muy en secreto, que no estuviera mi papá. Y luego vino pues la estrategia, ¿verdad? La estrategia de decir, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que don Lupe autorice donar 20 hectáreas? Y entonces ella, y yo me acuerdo de haber estado esa tarde ahí en la escalera fuera de la casa de Coronel González, ahí se llama la calle de la colonia de Los Ángeles, frente a la placita Kennedy. Uh-huh. Yo me acuerdo de haber estado en esa tarde donde mi mamá, con toda su inteligencia, creó una situación de poder convencer a mi papá, pero a través, fíjate qué interesante, Edelmiro Morales era una parte muy importante en la Ibero con el padre David, como un gran lagunero, muy respetado, muy querido, pero también muy promotor de muchas situaciones alrededor de Casa Íñigo y de la Pereira, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, citó mi mamá a don Edelmiro Morales, obviamente al padre David. ¿Sí? Hizo toda la estrategia, sí, ¿va? El corralito. Pues qué inteligente que hizo su corralito, sí. ¿Va? Y también a don Paco Martín. Sí. A don Paco Martín fue una parte muy importante porque él y don Armando, ¿verdad? Pues eran los iniciadores, fundadores del Grupo Soriana, y pues gente de trabajo, igual que mi papá, muy queridos entre ellos, muy respetados, se hablaban de usted, ¿sí? Entonces era una parte que había pues esa credibilidad en otros empresarios tan buenos laguneros como fueron los Martín. Confianza, ¿sí? Credibilidad, y hasta cierto punto admiración, ¿no? Entre empresarios, entre ellos mismos. Sí, yo siento que ellos dos, los Martín Borque, ¿verdad? Don Armando y don Paco, pues fueron una parte muy importante también en la laguna, ¿no? Pero bueno, ¿qué se da? Se da que estaba don Paco, estaba el padre David, Edelmiro Morales, mi mamá, obviamente mi papá, y los sentó a todos muy a gusto afuera en la terraza de la casa, viendo hacia el parque de la colonia, ¿verdad? Y yo me senté por ahí en una escalera a ver cómo se ponían las cosas, ¿no? Y entonces empieza el padre David con su gran habilidad para la oratoria, porque era un hombre que bárbaro, tenía un dominio de la oratoria y del vocabulario hermoso, ¿no? Él empieza, pues mire don Lupe, estamos aquí, invité a don Paco porque queremos platicarle de un proyecto que traemos, la parte de la educación, ¿verdad? En la laguna, y queríamos plantearle una situación a ver qué le parece. Y pues mi papá nada más así cabeceando. Dijo, ya me hicieron corralito. Sí. Y volteaba a ver a mi mamá un poquito de reojo, y pues para mi papá el hablar de educación era relacionarlo con mi mamá. Entonces, pues sabía que en su momento ahí mi mamá estaba totalmente de acuerdo en lo que pudiera seguir en esa conversación, ¿verdad? Con la agudeza y la inteligencia que tenía mi papá, yo creo que ahí ya empezó a darse cuenta de que viene, por aquí viene a ver por dónde viene la petición o esta charla, ¿no? Entonces, pues ahí el padre David, con esa gran habilidad, empieza a platicarle, y mire, don Lupe, es que hay una situación de que así como tenemos la Pereira aquí, que usted la conoce, que ha sido pues fundamental en la educación en la laguna, pues ahora nosotros como la orden jesuita hemos desarrollado una universidad que se llama Iberoamericana,
y ya le explica todo esa parte, porque pues mi papá no tenía conocimiento de ello, y empieza así a llevarlo de la mano, ¿verdad?, a cómo podría ser una universidad muy necesaria en La Laguna. Ya existía el TEC, pero no la Ibero. El TEC estaba, pues como sabemos, allá por el sur de la ciudad. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, les dice mi papá, y luego, ¿y ¿por qué dónde sigue? viene el golpe? Pues mire, con esa universidad que queremos traer a La Laguna, don Lupano, quisiéramos que, pues que pudiera darnos la donación de una tierra, de lo que aquí usted ha creado en el rancho La Unión, y pues vemos que hay una parte ahí de su rancho que podría ser la Iberoamericana de La Laguna. Ah, sí, ¿y que dónde vieron? ¿O de qué están hablando? ¿O de qué área están hablando? Pues ya empieza a explicarle el padre, ¿verdad? Mi papá, pues, obviamente conocía muy bien sus polígonos, sabía dónde tenía que y dónde qué, etcétera. Y ahí fue una parte muy, muy importante de agudeza del padre David, y también yo creo que también de mandada del cielo, donde en su momento no era un polígono que interfiriera con todo lo demás del rancho. Era un polígono que podía ser esas 20 hectáreas, que pudiera ser donado, sí, pero que tampoco interfiriera a la producción de todo lo demás que ya mencioné, se tenía en ese rancho, ¿verdad? Entonces, pues ya le dice en qué área. Mi papá se le empieza a imaginar, y dijo, y bueno, ¿y cuántos metros quieren? ¿O de qué estamos hablando? Y ahí fue precisamente la parte más importante. Pues mire, don Lupe, fíjese que ya hemos hecho un proyecto, ya tenemos un proyecto con Manuel González Aleu, arquitecto. Más que arquitecto, era ingeniero civil, pero siempre se le consideró como un gran arquitecto, ¿verdad? Y ya tenemos un proyecto así y asado, aquí traigo unos planos, y pues necesitamos 20 hectáreas. No, hombre, pues ya se fue para... ¿Cuánto? Les dijo. Pues sí, son 20 hectáreas. Don. ¿Y cómo sé que ustedes en su momento vayan a hacer la universidad, y ustedes curitas, porque sí les decía, y ustedes los curitas no se vayan a quedar con el terreno y hagan otra cosa? Y ahí es la parte medular donde entra don Paco Martín, y dice, mira, Lupano, perdón, y déjame darte una explicación de esto, de lo que el padre Armando y yo estamos de acuerdo en ser los donadores de los edificios del Ibero. Órale. Entonces, por esa parte, no te preocupes, porque así como tú, Lupano, vas a poner la tierra, ¿sí?, nosotros vamos a poner las instalaciones, y yo me encargo de que se dé. No, pues con eso mi papá, con ese argumento de don Paco, pues dijo, pues no, ya de plano dijo, bueno, pues adelante, ¿verdad? Pero fíjate, qué aprendizaje de esta historia tan padre. Aprendizaje para muchos de los empresarios que nos están viendo en este momento. La primera es, ¿de qué sirve el talento, la inteligencia, el dinero, las propiedades, los terrenos, si no los usas para hacer de tu región un mejor lugar para vivir? Y esta visión que muchos empresarios tuvieron de decir, mira, lo voy a regalar, y yo voy a regalar las instalaciones. Yo creo que viene un segundo aprendizaje ahí, el tema de decir, pues hay que presentar los proyectos. Te pueden decir que no o que sí, pero ¿qué pasa si te dicen que sí? Y esa parte del padre también es una parte muy padre. Y yo creo que la tercera, que siento que a La Laguna, y tú que vives en Monterrey me podrás dar la razón, le falta es empresarios que se desprendan y que empiecen a donar y que empiecen a decir para que venga este crecimiento, porque sí se ha dado, pero creo que hace falta más empresarios que participen más en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, eso es padrísimo. Regresando al tema, tu papá, ¿tú cómo lo definirías? ¿Como un empresario agricultor? ¿Como un empresario lechero? ¿Como un empresario de qué tipo?
Yo creo que ambas partes. Mi papá era un híbrido, ¿verdad? Porque además tenía negocios, como te digo, en la fruticultura. Tenía, pues, en su tiempo uva, tenía la parte nogalera, la parte de forrajes. Él producía muchos forrajes allá en los ranchos de San Pedro, además de aquí en La Unión. Y además nunca dejó así 100% el algodón. Lo fue dejando poco a poco, pero también, y triguero también. Produjo trigo. Yo me acuerdo de las máquinas trilladoras que tenía también para procesar más bien para cosechar el trigo en su tiempo, ¿verdad? Y tu papá fue uno de los fundadores del ALA, ¿no? También. Sí, a él le tocó, fíjate, la cooperativa se dio en el 49, la cooperativa de lecheros de La Laguna, ¿no? La Ucialza, lo que conocemos como Ucialza. Él en ese momento no era lechero. Ah, ok. Sí. O sea, en ese momento del nacimiento de Ucialza, que fue la primera, digamos, iniciativa de que los lecheros de La Laguna ya no estuvieran vendiendo leche bronca, que ya se hiciera una cooperativa en donde pues se industrializara la leche, se pasteurizara y se distribuyera, ¿no? Como fue el crecimiento o el nacimiento, mejor dicho, de Pasteurizadora Laguna S.A., que así, SADCB, con esa razón nació, ¿verdad? En la avenida Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí, entre Arista y Lerdo de Tejada, creo que está. Exactamente, por ahí, muy a 500 metros de Cuatro Caminos. Sí. Y ahí, yo siento que mi papá, cuando ya llegamos acá a Torreón, y se va haciendo de estas tierras de acá, parte de la tierra que compró ya tenía un establo. O sea, él le interesó mucho comprar La Unión, o sea, todo lo que ahora es Las Villas, porque ya el anterior dueño, Huichu Udugay, que fue el que le vendió esa primera parte del casco y de las primeras hectáreas de ahí, ya tenía un establo. Entonces ahí incursiona mi papá en eso. Yo creo que eso fue en el 54, por ahí. O sea, recién iniciada la cooperativa. Sí, más o menos yo creo que la cooperativa tendría unos 4 o 5 años máximo. Y ya, empezaba ya, es más, ya estaba la planta de la Cuauhtémoc. ¿Sí? Y ahí incursiona mi papá en este ámbito del lechero, ¿sí? Y se clava duramente en ello, ¿verdad? A tal grado que pues a él sí, luego lo invitan al consejo. Muchos de sus amigos que eran también agricultores, ya se habían vuelto lecheros también, ¿sí? O ya estaban como lecheros, y empieza allí una relación de una formación de empresarios lecheros, entre ellos mi papá, ¿verdad? Como muchos otros de los que hay historia de ellos, que en su momento fueron conformando lo que ahora es el Grupo Lala. Fíjate lo interesante de Grupo Lala en su formación, lo que fueron estos viejones, don Joaquín Gutiérrez, mi papá, el licenciado Mijares, híjole, tantas gentes que en su momento iniciaron con esto, ¿no? Que ahí está la historia. Ahí hay muchos nombres todavía que he dejado de mencionar, pero que fueron realmente los formadores de un concepto integral de un grupo como ahora es Lala. ¿Sí? Y suena como algo que pues ya pasó y es algo pues que uno dice, pues es fácil, pero la verdad es que imagínate, tú tienes un negocio aquí, tú tienes un negocio acá, ¿por qué nos vamos a juntar? ¿Por qué voy a juntar mis utilidades contigo y contigo si yo soy muy... O sea, eso habla de colaboración y es parte de lo que ha hecho que esta región crezca, la unión, como los ranchos, o sea, el tema de empezar a trabajar juntos, y yo creo que eso también es necesario dentro del trabajo de los empresarios. Yo siento que esa parte de la cooperativa, de ser productores lecheros, les dio mucha unión
a este gran grupo de grandes fundadores de la industria lechera en Torreón. Porque, fíjate, esto es interesante porque a veces no lo vemos. Lala no produce 1 litro de leche, procesa la leche, pero ellos no producen, el grupo no produce leche. El grupo Lala depende de los productores lecheros, que algunos son accionistas o socios, pero muchos no. Sí, la compran. Y entonces, ¿qué pasaba en su momento? Que el grupo Lala, en su momento, necesitaba esos productores que le entregaran leche para poderla procesar, industrializar, hacer quesos, mantequilla, etcétera, y pues poder tener una rentabilidad en todo ese proceso. Pero entonces ahí lo interesante que se da en la laguna con los empresarios es que cómo pudieron ellos crecer sabiendo que había una empresa seria, institucionalizada y profesional en que les comprara su producto y que les pagara su producto. Te puedo decir que cada semana. O sea, el productor lechero, no sé si hasta la fecha, pero no es de cada mes ni cada 5 meses. Cada semanita. Cada semana es su cheque de lo que entregó en esos 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces esa parte yo creo que fue muy interesante en el crecimiento del grupo, de esa unión, de cómo fueron creciendo otros productores lecheros que antes a lo mejor eran nada más agricultores, o a lo mejor ni siquiera agricultores ni ganaderos, simplemente dijeron, oye, empresarios, vamos a dedicarnos a esto. Y lo interesante de este grupo, de estos viejones, de los que menciono, entre ellos mi papá, fue cómo tuvieron la visión empresarial de decir, a ver, si estamos creciendo en esto, va a llegar un momento en que la leche que se produce en la laguna, que ahorita son millones de litros, diarios, no vamos a dar abasto con el mercado. O sea, ¿qué vamos a hacer con esa leche que nos van a estar llegando a nuestra planta? Y entonces ahí crean ellos, fíjate qué padre historia de lo de Lala, cómo ellos tienen la visión de llevar el producto a la Ciudad de México y a Acapulco. ¿Y cómo fue esa historia? ¿La sabes? ¿Cómo le hicieron sí. ¿Cómo estuvo? Bueno, ya la parte de logística, de toda la parte logística, porque ellos tenían dentro del ALA al señor Montaño, don Antonio Montaño, y al licenciado Valdés Villarreal, que eran, digamos, colaboradores del ALA, que en su momento eran cada uno en su parte empresarial, más que nada en su parte de expertise, pues uno era el gran técnico, desarrollador de logística, que era el señor Montaño, y otro el de las relaciones con gobierno y con muchas otras instituciones, que era el licenciado Valdés Villarreal. Uh-huh. Estas dos personas creo yo que fueron en su momento clave, en ese tiempo del que estoy hablando, en donde la visión era cómo seguir creciendo en la laguna con la producción lechera sin tenerte que tronar los dedos como empresa para ver qué hacías con la leche producida. Dame un segundo, cortamos. No sé que le pegué y se movió ahí el... Ya, perdón, sí. Es que le pegué sin querer y luego después no se graba. síguele. Entonces, esa parte de irse a Acapulco con el producto, de irse a México, necesitaba una logística también técnica. ¿Cómo se llama? ¿Una cadena de frío? ¿Cómo le llaman? Bueno, es que como sabemos, si algo es perecedero, es la leche, ¿verdad? Con 1 grado o 2 y con un tiempo que se pase sin refrigeración, pues se daña muchísimo el producto, se echa a perder. Entonces desarrollaron una empresa, si no mal recuerdo, de Talsa, que era una empresa transportadora de leche con termos pipa, ¿sí?
lo que vemos en las carreteras, esos termos de acero inoxidable, que los vemos en las carreteras, pues ¿qué llevan? Llevan 40,000 litros de leche sin pasteurizar, o sea, leche fría sí, pero todavía sin el proceso de pasteurización, para que eso fuera pasteurizado o procesado y envasado tanto en la planta de Acapulco como en la planta de México. Órale, pero es un crecimiento importante, porque leche se vende en todo México. Así es. Y hoy somos el clúster lechero más grande del país, entonces sí requieres tener una visión a futuro de decir, me quiero comer ese pastel, ¿no? Que es parte también de esa ideología del empresario lagunero que crece, ¿no? Que no nada más se fija. Voy a cambiar de tema un poquito. Okay. Me interesa mucho el tema ya, ustedes ya grandes, yo veo a tu papá como una persona muy dinámica en el tema de no casarse con un concepto, o sea, vimos candelillero, y luego algodón, y luego vino, y luego, uva, y luego leche, y luego de repente constructores. Platícame esa historia, o desarrolladores de vivienda, o desarrolladores de terrenos. Sí. ¿Cómo surge eso en la familia? Porque ya los hijos ya estaban más grandes, y al final, pues en todas las familias debe de haber un consejo familiar, y toda esa parte de cómo se van a repartir es algo que puede resultar complicado para muchas familias. ¿Cómo le hizo tu papá para entregar eso a ustedes, no? Fíjate que yo creo que él, no sé si se lo imaginó en vida, de que ahí pudiera en un futuro crecer como un desarrollo inmobiliario. No creo que haya tenido ese pensamiento, pero a lo mejor sí, era un hombre muy, muy visionario, pero bueno, pero no le tocó esta parte. No, eso fue entre los hermanos más bien. Exactamente, fue ya en la generación de nosotros como hermanos y sobrinos, que también es una parte importante donde se intervino, donde empezamos como familia a pensar en un desarrollo, ¿verdad?, de darle una vocación más, digamos, productiva y de rentabilidad a una tierra que ya estaba siendo absorbida por la ciudad de Torreón. La Ibero vino a ser un detonador, como ya lo platicamos, pero la Ibero ya tenía desde el 84. Las villas nacen en el 2000. O sea, nace hace 22 años. Uh-huh. ¿Sí? En el 99 empezamos a platicar, a poder, entre familia, a poder bocetar lo que quisiéramos hacer. En el 99 empezaron, tu papá murió en el 92. 92, sí. O sea, pero algo tuvo que haber hecho tu papá para dejar como todo acomodado, para que, ¿sí lo dejó acomodado o no, más o menos? Bueno, era el rancho en producción. No, en realidad, fíjate que él, la intención de mis papás siempre en su testamento fue de que fueran en 5 partes iguales lo que ellos habían creado. Okay. En la parte de lo que produjeron, propiedades, etcétera, ranchos, etcétera. Acciones y todo eso. Entonces esa parte fue muy clara por ellos y fue muy respetada por nosotros 5 hasta la fecha. Okay. Muy, muy así. Pero sí la parte de escrituración, en el caso de acá de lo que ahora es Las Villas, esas 300 y pico hectáreas, pues estaban a diferentes nombres. Y te puedo decir que gran parte estaba mi nombre, porque en un tiempo pues yo fui el chiquillo de la familia y mi papá pues ya había puesto otros ranchos y otras propiedades a nombre de mi mamá, a nombre de mis hermanas, de mi hermano Jesús y de él mismo. Entonces pues como que a mí me tocó una parte ahí donde pues me vi beneficiado en escrituras, ¿verdad? En esa parte, en lo que ahora conocemos acá de Las Villas, de todo lo que es el distrito Las Villas, que ahora sí le llamamos. Y entonces la primera propuesta que yo hice a mi familia cuando empezamos a ver este tema de desarrollar esta tierra fue el de hacer un fideicomiso. Un fideicomiso que en su momento, independientemente a nombre de quienes tuvieran las tierras, pudiera tener una equidad
y una institucionalidad en que la tierra era de los 5, no de las escrituras o de la escrituración de que en su momento mi papá pudo haber hecho porque así era en esa época, ¿verdad? Tenías que poner a nombres de diferentes, por la ley agraria que existía, etcétera. Todo eso los viejones pues sabían hacerlo muy bien y estaban en regla, pero pues sí, en el 94 cambia la ley agraria pues, fuertemente. Exactamente. Entonces, así se da esa parte. Entonces, primero formar el fideicomiso familiar, para que todos pudiéramos tener en 5 partes iguales y lo que comprende las reglas de un fideicomiso, ¿verdad? Para hacer un documento institucionalizado y manejado por una parte financiera o bancaria, y que en su momento las decisiones, pues existe un comité técnico, etcétera, y todo lo que ya sabemos alrededor de los fideicomisos. Esa parte, en la parte empresarial, de lo que a mí me gustaría transmitir ahorita con esta plática, Jorge, es cómo los grupos familiares, llámese en La Laguna, lo que he visto yo y vivido mucho en Monterrey, y ya no digamos otros casos fuera de estas 2 ciudades, se dan los problemas porque desde un principio no se fomenta la buena intención y el rodearte de gente experta a que te ayude a conformar un grupo familiar institucionalizado. Y con esta parte yo quiero mencionar los 3 pasos que me tocó a mí dar como presidente del consejo en su momento de promotora de servicios Las Villas. Era formar el fideicomiso, formar un gobierno corporativo, que ahí contratamos a un despacho que fue Deloitte, el que nos ayudó desde México y Monterrey con expertos, que tuvimos sesiones acaloradas, muy grandes, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la institucionalización de un gobierno corporativo, de tener un concilio de familia, ¿sí? O protocolo familiar, en donde también con un experto, fíjate cómo aquí ya llevo 3 expertos, el experto en redactar y hacer el fideicomiso, cómo hacer el desarrollo del gobierno corporativo para un grupo como el nuestro, y con qué vocación de industria inmobiliaria en este caso, y cómo en su momento poder dejar en un documento a través de un experto también en documentar la parte de las intenciones de cada uno, inclusive participaban los sobrinos, o sea, la segunda generación participaba en estas sesiones que fueron casi 3 años, con un experto que venía acá, y teníamos sesiones de día y medio a veces, ahí comíamos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué se daba con esta parte? Los acuerdos de lo que nosotros queríamos ser como grupo familiar y qué queríamos dejar bien claro y acordado. Entonces, esas 3 fases yo creo que es la parte que yo recomendaría a los empresarios, no nada más a los actuales, sino a los nuevos empresarios, de que cuando se tiene un inicio de un grupo familiar, aunque sean 2 hermanos, ya no digamos en el caso nuestro que somos 5 y a veces que son más, que se institucionalice, porque esa parte es lo fundamental para que en su momento, para el futuro. Exactamente. Y lo vemos en Grupo Inmobiliario Las Villas, que es uno de los casos de éxito más importantes. Pues voy a invitar a Lupita para que nos platique un poquito de ese tema. Por último, porque sí, yo podría estarme aquí 2 horas platicando contigo, pero el tiempo, como se llama, pues hay que hacerlo, hay que terminar este podcast. ¿Algún consejo o algunos consejos, primero, que te haya dado tu papá y que tú hayas seguido hoy al día, que te haya dicho como empresario o como de vida, que te haya dado tu papá, y tú en lo particular, porque tú eres también un empresario muy exitoso de la ciudad de Monterrey, ¿qué consejo le darías a un joven que está empezando hoy con un negocio? Sí.
Bueno, fíjate, a mí me gustaría nada más terminar el cuarto punto de lo que yo recomendaría a los empresarios, así como vimos esa parte fideicomiso, gobierno concilio corporativo y concilio de familia. El cuarto, muy importante dejarlo, ¿sí? Un proyecto de sucesión. O sea, ¿quién sigue en la familia? ¿O quién sigue en el negocio? ¿Cuál es la política que en su momento puedes dejar sustentada, bien analizada, de cuáles son las reglas de quién sigue en el negocio al faltar alguien o al haber un cambio? Lo que se llama sucesión no es sucesión nada más por muerte, es sucesión porque pues ya cumpliste un periodo. Y son derechos y obligaciones, sigue, ¿no? También. Sí, o sea, porque dices tú, nada más por haber nacido hijo o de Chuy o de Federico o de Alberto, etcétera, pues ya tengo, no, a ver, ¿cuáles son tus derechos y tus obligaciones dentro de este concilio, con las reglas que se tienen que hacer? Y eso ayuda también a muchas, yo creo que muchos negocios también fracasan porque no está bien escrito este tema y el hijo le gusta la guitarra y el papá es agricultor. Y entonces dices, pero es que a mí me gusta tocar guitarra, a lo mejor pues lo tienes ahí en el rancho, pero no le gusta la agricultura. Lo veíamos con Pedro Madero, que decía, es que a mí no me gustaba lo que hacía mi papá, yo me dediqué más a lo tecnológico, más a crear en herramientas, dirigido al ramo agropecuario, pero desde otra perspectiva. Entonces, hay veces que sí, la línea va muy directa, pero hay veces que es bien importante tener en un documento más o menos, si quieres entrar aquí, qué necesitas, y si no, bueno, pues ahí te van a dar pues tus regalías, o no sé, tus utilidades, ¿no? Pero fíjate, volviendo a mi papá, porque ese es el tema que me preguntabas, de qué me dejó a mí mi papá como legado de conocimiento. Primero, un hombre muy dedicado al trabajo, pero al mismo tiempo muy observador. Tenía un poder de observación tremendo que a mí me lo heredó, ¿verdad? O sea, eran situaciones de verdad, de cómo se aprende, y este mensaje también va para todos los emprendedores, de la observación. La observación es importantísima en un empresario cualquiera para poder realmente triunfar en alguna disciplina, ¿no? Y él no era así de aconsejarte, él era más bien de que tú lo siguieras a través de cómo veías cómo él actuaba con las cosas. ¿Y qué te llevaste de eso? De la observación y además, ¿qué otra cosa? Pues esa parte de la exigencia a tener desde sus colaboradores hasta el producto que él entregaba, pues muy dedicado a la perfección, a la rentabilidad, a la eficiencia del agua, por ejemplo, ¿sí? A tener la maquinaria, las semillas, los fertilizantes adecuados para tener una productividad y una entrega de un producto exitoso. Okay. Esa parte a mí, digo, eso la conlleva muchas cosas. La exigencia y la observación. Sí. Y en tu caso en particular, ya en tu vida, ¿qué consejo les darías a un chavo que está empezando a emprender? Fíjate que el otro día, platicando en una conferencia con los rectores de las universidades en Monterrey, estuvo el rector de la UR, el rector del TEC y el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a él le debo este crédito de lo que voy a decir, él dice que definió, ¿sí?, la parte de lo que un nuevo empresario debe de tener con las 5 vocales. Está padre. ¿Sí? La A, de aprender a aprender. La E, la actitud de aprender a emprender. La I, la actitud de aprender a innovar. La O,
de aprender a ser organizado, de organización. Y la U de unir, de trabajar en equipo. Hijos, qué padre está. Un saludo si nos ve, Sí, y tú se lo vas a entonces pasar. esas son la A, E, I, O, U del empresario. Está muy padre, me dejaste frío. Yo más ya lo voy a usar para toda mi vida, ya se lo Fíjate voy a cómo, piratear. fíjate cómo las 5 son aprender, ¿verdad? Aprender a innovar, aprender a emprender, aprender a organizar y aprender a unir. Sí me las aprendí, sí hice la tarea. Entonces, Hijos, pues eso es parte de lo que... El tiempo se nos acaba, la verdad es que podríamos estar hablando aquí 2 horas, pero ya llevamos, ¿qué? 50 minutos. 1 hora. Órale, se fue rápido. Yo creo que llevamos 50 minutos. Sí. Les mando una disculpa, siempre nos tardamos menos, pero estuvo buena la plática y la verdad es que gran orador y una historia pues digna de contar, que es la de tu papá, y pues darte las gracias, Alberto. De mis papás, porque doña Chelo fue una parte muy importante. Sí, de la plática de doña Chelo y don Lupe. Don Lupe, sí. Entonces, pues, darte las gracias y bueno, pues darle las gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento del podcast. Estoy seguro que van a ser muchos porque la historia estuvo muy interesante, y pues invitarlos a que sigan este espacio, estos capítulos que estamos haciendo aquí en Coparmex Laguna, 50 años, 50 historias, donde la próxima semana vamos a traer la historia de un empresario igual de talentoso, igual de amoroso por su tierra como el que nos tocó el día de hoy. Muchas gracias.